Rojas, abogada de la Universidad Central, diplomada en litigación oral, laboral también y penal. Directora de Rojas Abogados. ¿Por qué? Porque esta próxima ley que empieza a regir ya desde el 1 de agosto por el tema de acoso laboral. Hay muchas cosas que hablar, muchas cosas también que contarle a nuestros auditores. Lía, muchas gracias por contactarse con nosotros a esta hora. Hola Silvana, buenas noches, gracias por el contacto. Bueno, cuéntanos un poco respecto a esta implementación de la ley, Karin, que ya va a entrar en poco tiempo más en vigencia. ¿Podemos explicar también en qué consiste, por ejemplo, esta ley? Sí, claro, esta ley busca no solamente una regulación del acoso laboral, del acoso sexual y la violencia en el trabajo, sino que introduce nuevos conceptos, modificaciones, también habla de la prevención de este tipo de conductas, ampliando un poco el rango del acoso laboral y sexual que teníamos hasta hoy día en el Código del Trabajo, en las formas, cómo se va a interponer, qué otras conductas también van a ser consideradas acoso, es decir, nos establece una serie de modificaciones a lo que tenemos hoy. Claro, es muy importante porque muchas veces las personas tampoco, por ejemplo, se atreven tanto como a denunciar, y hay muchas, no solo mujeres, porque esto también le pasa a hombres, que de repente no pueden ver la diferencia entre el acoso y el abuso en el trabajo, que son dos cosas también que van si bien van de la mano, pero son cosas diferentes. Sí, así es. Bueno, entre los años 2022 y 2024 se recibieron más de 6.000 denuncias sobre el acoso laboral y más de 2.000 denuncias en orden de un acoso laboral sexual. Y fíjate que de este acoso laboral sexual, más del 90% son mujeres, ¿ya? Todavía tenemos ahí también una perspectiva de género importante, por lo tanto, esta norma lo que viene también a introducir es que no solamente a sancionar lo que va a ser el acoso laboral o el acoso sexual, sino que también busca que los empleadores tomen medidas preventivas para educar a sus trabajadores en orden también de abstenerse a cometer conductas que podrían considerarse tanto acoso laboral como acoso sexual. Claro, esta ley empieza a regir entonces el 1 de agosto. ¿Tienes como más detallado, por ejemplo, que podamos explicarle a nuestros auditores para que estén al tanto de lo que empieza ya a comienzos de agosto? Bueno, esta ley establece 18 conductas que van a ser consideradas delito en esta nueva ley y que van a ser consideradas como acoso laboral, como por ejemplo restringir a un subordinado las posibilidades de hablar, separar a un trabajador de sus compañeros de trabajo cambiándolo de lugar, prohibir por ejemplo a los compañeros de trabajo que hablen con una persona determinada, obligar, por ejemplo, a alguien que realice labores en contra de su conciencia, asignarle labores fuera de las competencias que tenga ese trabajador, o sea, darle labores menores a lo que son sus competencias también, asignar tareas que pueden degradar a un trabajador, también las burlas en el trabajo. Esto es muy importante porque va a ser considerada también una conducta de acoso laboral, dejar en ridículo a un trabajador, decir que un trabajador tiene problemas psicológicos, burlarse de sus discapacidades, imitar, por ejemplo, también de manera burlesca los gestos y voces de un trabajador y burlarse de la vida privada de un trabajador. Todas estas conductas están establecidas en la ley que van a ser expresamente acoso laboral. Entonces, ya no solamente tenemos un concepto genérico, sino que tenemos conductas determinadas que van a ser consideradas acoso. Claro, eso es por el lado del acoso, y también me imagino hacer un llamado a todas las personas que nos están escuchando, que tengan claro todos estos puntos que nos estabas dando, porque no es menor todo lo que estás diciendo, y muchas personas también sufren acoso en su trabajo. Lamentablemente, y de verdad recalco, lamentablemente se ha normalizado, entre comillas se ha normalizado, porque muchas mujeres no lo quieren denunciar también. Como lo decías, las cifras que nos diste son muy elevadas de la cantidad de personas que han hecho denuncias, pero yo creo que aún así nos quedamos cortos. Yo creo que hay mucha gente que no se atreve a denunciar por miedo, por ejemplo, a perder el trabajo.
Claro, y por miedo también a que el proceso no resulte, porque muchas veces lo que pasa es que se denuncia el acoso, pero en definitiva lo que se dice después de un proceso es que no se pudo acreditar. Y eso igual es algo complejo, porque esta nueva normativa, si bien establece una serie de modificaciones y también nos establece qué conductas van a ser consideradas acoso, no nos establece nada nuevo en cuanto al procedimiento, porque fíjate que el trabajador puede denunciar que es víctima de acoso laboral, pero ese trabajador que denuncia es el mismo quien debe acreditar que este acoso es efectivo. Por lo tanto, tenemos esta serie de conductas nuevas que van a constituir acoso, pero esto no está limitado solo a estas conductas, sino que puede ser también cualquier otra conducta, y lo que ha modificado la ley es que la conducta no necesita ser reiterada para ser constitutiva de acoso, que es algo que antes decía que tenía que ser reiterada para ser constitutivo de acoso laboral. Hoy día nuestra norma borró esa palabra, en donde ya no es necesario que sea reiterado para que constituya un acoso. Ya eso es un avance en la normativa, pero como bien tú dices, Silvana, tenemos una limitación probatoria grande que hace que muchas veces el trabajador se abstenga de denunciar este tipo de actos. Claro, pero ¿qué es lo que pasa finalmente? Muchos auditores, por ejemplo, nos están escribiendo, la mayoría de las personas afectadas terminan, por ejemplo, renunciando al trabajo. Muchas también les da vergüenza admitir, porque también hay una parte psicológica muy importante, me imagino, ¿no? De buscar ayuda, buscar apoyo, contar todo esto. Y como lo decías tú, esa parte de probarlo, ¿cómo es la parte probatoria? ¿Tengo que tener alguna fotografía, algún video, algún mensaje de WhatsApp, por ejemplo? ¿O sirve tener a un compañero también que vaya y declare a tu favor? Claro, lo que pasa es que lo que establece la ley hoy día es que todos los medios de prueba son válidos para poder acreditar la conducta de acoso laboral. Entonces yo puedo rendir como medio de prueba un mensaje, un testigo, un correo electrónico, un video, es decir, todos los medios de prueba van a ser válidos para acreditar cuál es la conducta, y en eso no hay ningún cambio en la legislación. Por eso es difícil que el trabajador pueda probar esto, pero no seamos tan negativos en ese sentido, porque si bien es difícil poder acreditar una conducta de acoso laboral, ya el hecho de que exista una modificación en la ley lo que hace es que exista una toma de conciencia social de qué conductas van a ser constitutivas de acoso, y que en ese sentido tengo que abstenerme de cometerla. Y también hay una gran tarea para los empleadores de educar a sus trabajadores, y también claramente ellos mismos de no incurrir en conductas que podrían constituir acoso. Claro, y también sentirse apoyado en el trabajo, las amistades también son muy importantes. Muchas gracias, Lía, por este contacto y aclararnos también ya esta nueva ley que comenzará el 1 de agosto. Que estés muy bien, que tengas muy buenas noches. Muchas gracias, Silvana, y sin duda es un avance. También nuestra norma establece que no es necesario que la denuncia conste por escrito, así que aquel trabajador que se sienta afectado, basta con que lo relate de manera verbal a su empleador para que se inicie un procedimiento. Así que esto es un gran avance en la legislación. Así es un muy, muy gran avance, la verdad. Se nota que estamos llegando a buen puerto. Muchas gracias por este contacto. Y cuando ya son las 22 ya en punto, como pasa el tiempo cuando